Ya, Bueno, ahora sí. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquiera espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar y a pedir al Espíritu Santo que nos guíe y que nos transforme a través de esta bendita palabra. Señor, gracias por este tiempo que nos permites estar reunidos, Señor, y el privilegio que nos das de exponer tu palabra, estudiar tu palabra, y así como esta palabra dice que es como una espada de dos filos, hoy permitamos, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y cumpla, Señor, esas intenciones que tú tienes para nuestras vidas, porque tú eres, porque tú juzgas, Señor, nuestros pensamientos y esas intenciones, Señor. Juzga, cambia, transforma, renueva y haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. 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 Bueno, Amén. voy a pedirles el favor que silencien sus micrófonos, tan amables, mientras hacemos la exposición de la palabra. Vamos a hacer una exégesis de esta porción bíblica. No nos vamos a mover de ahí, de esta palabra, y es el deseo de mi corazón que ustedes la pudieran interiorizar y se volviera, como ella misma dice, es una palabra viva y una palabra poderosa en sus vidas y en la mía. Antes de continuar, quiero hacer unas características. Obviamente, el tema es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y aquí tiene algunas características. Dice que es viva, que es poderosa. Y la compara con una espada de dos filos. Y esa espada de dos filos, ¿qué hace? Penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu y hasta la médula de los huesos. Es decir, a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y esa misma palabra juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, algunas características de esa Biblia. La Biblia es única. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años, a lo largo de 60 generaciones. Fue escrita por más de 40 autores de todas las clases sociales, reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos. En diferentes lugares fue escrita, en desiertos, en cárceles, en diferentes épocas. Escrita bajo diferentes estados de ánimo, en 3 continentes, en 3 idiomas. Es el libro más leído y publicado en más idiomas que cualquier otro libro. Muchos han tratado de quemarla, de prohibirla y de ponerla fuera de ley. Se han impreso probablemente unos 6.000 millones de ejemplares. Recuerde que fue el primer libro impreso. Se ha traducido a más de 2.500 idiomas. La historia confirma su veracidad. Las profecías de la Biblia se cumplen. Es el libro indestructible. ¿Y por qué? ¿Por qué es un libro indestructible? Porque es inspirado por Dios. Es el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, quien le dicta, quien le sopló, quien le dio la información a estos autores para que la escribiesen. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir
y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, como dice al principio, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva. ¿Por qué es viva? Porque es a través de la palabra que Dios da vida. Si vamos al Génesis, cuando Dios crea todas las cosas, ¿lo hace con qué? Con su palabra. Y dijo Dios, hagamos al ser humano. Y dijo Dios, que sean creados los animales del campo. Y dijo Dios, con su palabra. Por eso es una palabra viva. Y en Juan 6:63 dice, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y también cuando Jesús es tentado, él le dice, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como necesitamos alimento para sobrevivir, para vivir, también necesitamos el alimento espiritual que nos da vida. Por eso la palabra es vida. Es importante que tengamos un estudio, una lectura regular de las Escrituras, de la palabra de Dios, porque eso nos da vida. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto estamos en una situación difícil, en una situación complicada, y de pronto vamos a un servicio o leemos la Escritura, oramos de acuerdo a la palabra de Dios, y de pronto todo se transforma. De pronto dice, wow, eso que lo había leído tantas veces, de pronto ahora salta como en tercera dimensión y es para mí. Y dice, wow, y esto afecta mi vida y transforma mi vida porque es una palabra viva. Entonces es importante tener un estudio juicioso, un estudio regular, un estudio sistemático de esta palabra para que a través de ella nos dé vida. Pero no debe ser con la práctica de donde caiga el dedo. Mucha gente busca la palabra y entonces es donde caiga el dedo. Entonces abren y ponen el dedo ahí y dice aquí. Y alguien una vez tenía esa práctica donde caiga el dedo, abrió, puso el dedo y decía, y Judas se ahorcó. Dice, uy, no, señor, esto no puede ser, busquemos otra vez. Volvió y puso el dedo y dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. No, es un chiste, pero tenemos que tener un estudio juicioso de las Escrituras, regular, sistemático, porque a través de ese estudio Dios nos da vida. Después, ¿qué dice? Después dice que la palabra de Dios es viva y poderosa. Es viva y poderosa. Es decir, que esa palabra de Dios también tiene poder. Tiene poder. Porque Dios lo que quiere hacer con su palabra, lo hace y se cumple. Porque viene de un Dios poderoso. Y Dios nos dejó su palabra para que el poder que emana de él, nosotros recibiésemos esa bendición. Isaías 55, 10, 11 dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Esa bendita palabra es la que sale de la boca de Dios con poder, con un propósito. Y la Biblia está llena de promesas, promesas de poder para nuestras vidas. Por eso tenemos que anhelar esa palabra poderosa. Debemos anhelarla, debemos memorizarla, debemos meditar en ella. Rumiar esa palabra, porque la palabra de Dios entonces es viva y es poderosa.
Dice, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Habla ahí que es como una espada de dos filos. Entonces, esa espada de dos filos le podemos dar, y quiero simplemente desarrollar lo que queda de la enseñanza, la simbología de esta espada en dos contextos. Uno, la espada es usada por un guerrero, por quien está en una batalla. Entonces, si hay una espada, es porque hay una batalla. Y segundo, en el sentido de que una espada de doble filo rompe, corta, penetra, como dice la palabra. Entonces, al cortar, al romper, al abrir, ¿qué pasa? Nos deja al descubierto. Nos deja desnudos. Como cuando vamos al cirujano, ¿cierto? Y dejamos que un bisturí abra y allí no tenemos ninguna reserva, quedamos expuestos. Y así es cuando permitimos que esa espada penetre, abra y quedamos expuestos ante la presencia de Dios. Entonces, en esos dos simbolismos vamos a analizar esta espada de dos filos. Uno, que hay una batalla, que estamos librando una batalla. De hecho, en Efesios 6:11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Cierto? Y si tenemos si nos invita a estar vestidos con una armadura, es porque estamos en una batalla. Y dice que para hacer frente a las artimañas del diablo. Entonces, ¿quién es nuestro adversario? El diablo, Satanás. Que Jesús lo llama el padre de la mentira. Y que está como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, ¿dónde se libra esa batalla? ¿Dónde se libra esa batalla? En la mente. Esa batalla se libra en la mente. ¿Por qué en la mente? Porque quien controla mi mente va a controlar mi vida. Quien controla mi mente va a controlar mi vida. Entonces, hay una batalla. El enemigo es Satanás, el padre de la mentira. Que el campo de batalla es la mente. Y tercero, que Satanás es otra característica, Satanás es real. Es real. ¿Qué pasa? Nosotros quizá podemos, digamos, de una manera, aceptamos a Satanás, pero como nacimos en un mundo con una cosmovisión moderna, y nacimos y nos desarrollamos en una cosmovisión moderna donde creemos solo en aquello que podemos ver, tocar, comprobar. Entonces, de pronto aceptamos a Satanás, pero realmente en el momento lo aceptamos de una forma racional. Pero en el momento del tomar decisiones en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica, lo ignoramos. Ignoramos esa realidad espiritual. Porque hacemos una división de la realidad entre lo sobrenatural y lo natural. En lo sobrenatural está Dios y está también los demonios. Y en lo natural estamos nosotros. Pero quizás es una división equivocada de esa realidad. La división correcta debería ser el creador y lo creado. Arriba está el creador y abajo estamos su creación. Y Satanás y nosotros, los seres humanos, estamos al mismo nivel. Pero cuando hacemos estas dos divisiones de lo sobrenatural y natural, entonces ponemos a Satanás al mismo nivel de Dios. Y Satanás no está al mismo nivel de Dios, está al mismo nivel de nosotros. La división es
el creador y lo creado. Porque Satanás no es como Dios, Satanás es su creación, él no es ni omnisciente ni omnipresente. No es ni omnipotente ni omnipresente, ni omnisciente. Lo que pasa es que nosotros somos evidentes. Él nos observa y sabe cuál es nuestra debilidad y sabe cómo nos movemos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos. Entonces, ¿qué hace él? Viene y nos susurra un pensamiento a nuestra mente, a nuestro oído, y nosotros lo tomamos como nuestro. Creemos que es nuestro pensamiento. Yo no sirvo, yo no puedo, esto ya no es conmigo, mejor me muero, mejor me quito la vida. ¿Y cómo actúa Satanás? Actúa a través de tres cosas. De la tentación, de la tentación, de la acusación y del engaño. Tentación, acusación y engaño. Le pone una trampa y después le dice, ya no sirves para eso. Qué patético eres como cristiano. O nos engaña. Simplemente le dice, eso tú lo puedes hacer. Vas en el camino equivocado. Una vez al año no hace daño. Eso no va a pasar nada. Nadie se va a dar cuenta. Disfruta la vida. Un engaño. Creemos y quedamos atrapados. Y después nos acusan. Satanás es el gobernador de este mundo. La Biblia lo llama el príncipe de este mundo. El gobernador de este mundo. ¿Qué pasó? Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, Dios le había dado el gobierno sobre todas las cosas. Y Dios le dijo, gobernarás y gobernarás sobre lo creado, los animales, el campo, todo. Pero vino Satanás arrastrándose, los engañó y cuando pecaron, entonces perdieron ese gobierno. Perdieron el principado. Entonces, ahora Satanás es el príncipe de este mundo. Pero quienes hemos creído en Cristo ya no estamos bajo su poder. Porque lo que la Biblia dice que Cristo vino a destruir las obras de Satanás. Y dice que Cristo murió en la cruz y que ahora está sentado a la derecha del Padre. Es decir, Cristo ahora está en una situación de poder, en un lugar privilegiado de poder. Y dice que nosotros nos podemos ahora sentar con Cristo en los lugares celestiales. Es decir, Satanás ahora está muy por debajo de nosotros. Solo que como en el Edén, él puede volver a arrastrarse y a querer engañarnos. Pero Satanás está derrotado. Entonces, ¿cómo vencerlo? ¿Cómo vencerlo? Mantener siempre puesta nuestra armadura. La armadura, ahí habla del cinturón de la verdad. Lo que debe permanecer siempre es la verdad. Porque lo que derrota a Satanás no es un encuentro de poderes. No es una confrontación de poderes lo que derrota a Satanás, sino un encuentro con la verdad. Porque dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es la verdad lo que libera. No es la gritería ni hacer aspavientos, porque eso no hace huir a Satanás. Lo que hace huir a Satanás es cuando yo enciendo la luz y si hay cucarachas, las cucarachas inmediatamente se desaparecen. Pero es la verdad, es la luz la que hace huir a Satanás. Entonces debemos mantener nuestra armadura puesta. Dentro de esa armadura también está la espada del Espíritu, ¿cierto? Vuelve y saca la espada, dice y con la espada del Espíritu, ¿cierto? Para vencer al enemigo. Someterse a Dios y resistir al diablo. La otra forma de vencer a Satanás, someternos a Dios y resistir al diablo. Es decir, que si pecamos, debemos ponernos de acuerdo con Dios que hemos pecado, arrepentirnos y seguir de la mano de Dios. Hay dos cosas que afectan y que le abrimos puertas inmensas a Satanás. Uno es la ira sin control, el mal manejo de la ira.
la ira inadecuada, porque la ira es un sentimiento dado por Dios. Pero cuando no controlamos esa ira, dice, airaos, pero no pequéis, ¿cierto? Ni den lugar al diablo. Es decir, cuando le damos un mal manejo a nuestra ira, simplemente lo que le estamos abriendo es una puerta a Satanás. La ira bajo el control de Dios, pero la ira, es decir, Dios pone esas emociones, pero controladas bajo el Espíritu Santo. De lo contrario, le abrimos una puerta a Satanás, porque él simplemente viene y pone un pensamiento en nuestra mente y nosotros creemos y va formando hábitos de mal genio, hábitos de rabia, hábitos pecaminosos que le abrimos la puerta a Satanás. La otra es, otra forma como le abrimos a la puerta a Satanás es la falta de perdón. Es la falta de perdón. Y quiero leer, si no me lo perdieran, la falta de perdón. Dice, a quien ustedes perdonen, yo también los perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes, en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Cuando no perdonamos, viene una raíz de amargura y le abrimos una puerta de Satanás, a Satanás. Y la última es no tener miedo, no tenerle miedo a Satanás. En 1 Juan 5:18 dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Es decir, ahora somos posesión de Cristo porque Él nos compró con su sangre y el maligno no nos puede tocar. Nos puede engañar, pero no nos puede tocar. O sea que el miedo debe desaparecer porque cuando sentimos miedo nos paralizamos y Él se aprovecha de eso. Entonces, mantener siempre nuestra armadura, someternos a Dios y resistir al diablo y no sentir temor. Y ahora, vamos a ver, para terminar, la espada como esa que penetra, esa que rompe. Pero antes de eso quisiera ilustrarles cómo Satanás es que actúa en nuestra mente. Imagínense que nuestra mente sea un globo. Tú no puedes, tú no sirves, yo no puedo hacer eso. Una mentira. Eso hagámosle, eso no pasa nada. Fresco, nadie se va a dar cuenta. Y es que es cristiano, ¿no? Eso mejor abandone eso, el cristianismo no sirve. Me quiero morir, yo no sirvo para nada. Ya no tengo remedio. Imagínense esto en nuestra mente. Pero ¿qué hace la palabra de Dios? Que dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y juzga las intenciones y de los pensamientos y del corazón. Ahora, esa palabra que penetra hasta el alma, hasta el espíritu. Imagínense ustedes como un cirujano. No sé si alguno de ustedes ha tenido que pasar por una cirugía, pero cuando uno está ya, está expuesto. Queda uno desnudo. Y dice, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer, ir ante el cirujano, ante el quien nos creó. Porque Dios es nuestro creador, Dios es nuestro diseñador. Él sabe de qué necesitamos cambiar. Él quiere sanarnos.
Él quiere fortalecernos. Él quiere transformarnos a su imagen. Pero tenemos que ir a Él y dejar que esa palabra nos transforme. Es mi decisión. Él quiere hacernos esa cirugía que tanto necesitamos, pero yo tengo que ir al cirujano, porque Él nos dio su palabra, que es esa espada de dos filos, pero yo soy quien tomo la decisión si la obedezco, si la pongo en práctica, porque se dice que si no practicamos esa palabra, nos engañamos a nosotros mismos, pero que al ponerla en práctica recibimos bendición al practicarla. Es decir, yo tengo que ir y decirle, Señor, con tu bendita palabra, hazme la cirugía que necesito. No van a pedir solo cirugía estética, ¿no? Pidan la de todas. Porque Él quiere transformar todo nuestro ser. Por eso dice el alma, el espíritu y los huesos, es decir, nuestra carnita. Él quiere sanarnos, Él quiere restaurarnos, Él quiere hacernos a su imagen, cada día más transformándonos. Pero somos nosotros los que tenemos que ir allí, desnudos, y decir, Señor, obra con tu bisturí. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes de qué estamos hechos. La palabra de Dios dice que antes de nacer, desde el vientre de nuestra madre, Él nos conocía. Dice que aún no nos llega la palabra a la boca cuando Él ya la sabe toda, porque Él nos conoce. Sabe de qué estamos hechos y qué necesitamos. Y me impresiona el rey David cuando dice, él había pecado con Betsabé y estaba atormentado, no podía vivir. Pero cuando fue a la presencia de Dios y permitió que el cirujano tratara, entonces cobró vida. Dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Cuando vamos al diseñador, al creador, al cirujano, entonces encontramos descanso, porque es como esa bomba que va creciendo, y a veces vamos a explotar, pero dejemos que sea el cirujano el que nos trate, y que no seamos nosotros que nos reventemos y nos cocinemos en nuestros propios jugos. Tenemos que poner en práctica su palabra, ser obedientes y ser como Cristo. Cristo es el mejor ejemplo, porque dice que Cristo fue, siendo Dios, se hizo hombre y fue a la cruz. Y allí una lanza, una espada de dos filos, le atravesó el corazón. Para que esa lanza que traspasó su corazón convierta al mismo Jesús en esa espada de dos filos. Y esa palabra que hoy estamos escuchando y esa palabra que está consignada en este bendito libro es esa espada de dos filos que hoy quiere transformarnos y cambiarnos, que quiere renovarnos para ser transformados mediante la renovación de nuestra mente y poder comprobar la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Y la invitación del Señor hoy es que dejemos que ese cirujano transforme nuestra vida y que esa espada de dos filos penetre hasta nuestra alma, hasta nuestro espíritu, hasta el fondo de nuestro ser, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, y que sea esa palabra que juzgue los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque cuando memorizamos, cuando tenemos su palabra interiorizada y la aplicamos, entonces ganamos esa batalla y podemos tener libertad y podemos tener
vidas productivas y Dios nos libera de esa vida absurda que antes llevamos. Él quiere bendecirnos y Él quiere hacer realidad todas esas promesas consagradas en su bendita palabra. Terminemos leyendo su bendita palabra. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Gracias por la cirugía, Señor, que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Hoy te damos libertad para que tu palabra entre y penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser y transforme todo aquello, Señor, que nos sirve, Señor. Saca todo aquello, Señor, que esté obstaculizando, Señor, mi vida productiva, mi vida de fe, mi vida de oración, Señor, mi vida de intimidad contigo, Señor. Y gracias, Padre, porque hoy nos diste esa arma poderosa para vencer las artimañas de Satanás. Declaramos que Satanás está derrotado, que no tiene ninguna autoridad sobre nuestras vidas, porque tú lo venciste en la cruz. Y ahora, Señor, estamos de tu lado y el maligno no nos puede tocar. Gracias, Padre. Salimos de aquí, terminamos esta reunión, Señor, libres en ti por lo que tú has hecho, Señor. Y gracias, Señor, porque a través de esta palabra tú nos das vida, Señor. Gracias, Señor. Recibimos esa vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén.